Bueno, bienvenidos chicos de nuevo, buena tarde. Iniciamos la clase de comunicación del día de hoy. Hoy corresponde explicar la tarea número 6 de comunicación y lenguaje. Pero antes de iniciar con el tema, solo voy a hacer algunas observaciones. Pues resulta que el día de ayer era la entrega de la tarea número 6. Felicito a los chicos que han sido muy responsables, muy cumplidos, puntuales en la entrega de sus tareas. No así a los que quizás les ha costado un poquito. Yo sé que la misma situación cuesta un poco, pero yo los animo a que traten de ser lo más responsables posibles. Eh, Justamente platicaba con alguien y me decía, ¿verdad? O me comentaba que a veces hay valores que ya no se ponen en práctica, como es la puntualidad, la responsabilidad, el el ser respetuosos, el ser honrados, ser solidarios. Entonces, hay varios valores que nosotros quizás hemos dejado a un lado, pero ahora más que nunca debemos de ponerlos en práctica. Más que ustedes ahorita son jovencitos. Yo no sé si ustedes pudieron ver o leer el mensaje que les envié el otro día, que el que es puntual, responsable desde ahorita, él va a seguir siendo una persona responsable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a ser así siempre. Usted le va a dar pena a las cosas que sean su responsabilidad, usted va a cumplir siempre. Entonces, trate de hacer las cosas lo mejor posible, no como caiga, porque resulta que ¿a quién le va a gustar que le den o le entreguen un trabajo como caiga? ¿Ustedes creen que a alguien le gustaría eso? Disculpen, pregunta. ¿A alguien le gustaría que si usted encarga un pastel, por ejemplo, y le gustó la imagen que vio y dice, fíjese que yo quiero un pastel bonito, bien decorado, que lleve mi nombre y así, o tal imagen? Y cuando le entregan su pastel, todo, o sea, como que de un lado, no le cortaron el resto de torta que lleva, entonces no lo emparejaron y aparte la decoración no estaba como se la pedía, al contrario, como que le pusieron otra imagen. ¿Usted estaría de acuerdo con ese trabajo que le hicieron? No, Claro que no. Entonces, lo mismo pasa que en la vida, que si usted, por ejemplo, le encarga una tarea, un trabajo que hacer y usted no lo entrega como caiga, pues si usted trabaja en una empresa, lo más seguro es que lo vayan a correr porque usted no es responsable. Entonces, ¿a qué viene esto? Que tratemos de ser lo más responsables posible, que tratemos de entregar las tareas, de si a usted le piden una cosa, pues igual, si tiene dudas, pregunte, hable. Ustedes están en tercero básico ya y necesitamos que salir en limpio, porque si usted no sale en limpio, pues igual usted va a estar en, ¿qué? Enero, febrero, todavía corriendo por su papelería y con pena si es que va a ganar o no. Y quizás los que sí son responsables ya en un tiempecito ya no van a estar con la pena de estar pensando en que si van a ganar o no, porque ellos ya entregaron todas sus tareas, quizás ahorita les está costando. ¿Por qué? Porque cuesta un poquito trabajar así, pero ellos están siendo responsables y ya en un tiempo van a descansar, ya van a poder dormir, van a poder descansar bien sin pena de tareas. Pero quizás alguien que no esté siendo responsable ahorita va a estar con la pena todavía de que si va a hacer tareas o que le falta saber si va a ganar. Entonces no hay que esperar eso, jóvenes, por favor. Yo los animo a que ustedes traten de hacer todo lo posible, de esforzarse, que de ustedes depende ganar o perder, así. Entonces, seamos positivos siempre, no negativos. Las cosas dependen de la forma en la que uno las vea. Por ejemplo, yo puedo decir, es que eso está complicado, usted está complicado, pero lo puedo hacer así. ¿Sí? Entonces, porque si usted no lo intenta,
no lo va a lograr hacer. Entonces, y si usted tiene dudas, dice, pues que yo no puedo hacer, me cuesta, pues igual llámele al profesor, escríbale, o no sé, ver de qué manera uno, puede resolver los problemas. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de lo que acabo de decir. ¿No? Bueno, entonces, para el día jueves que me hagan el favor de llevar en un folder. Si usted ya no tiene su portafolio, pues entonces en un folder, solo que me lo lleve ordenadito, los trabajos, me va a llevar la tarea, la 1, la 2 no, porque era el altar patrio. Entonces, la 3, la 4, 5 y 6, que hoy les envío las 6. Entonces, de manera que en el folder van a ir 5 trabajos. Entonces, que me hagan favor de llevármela el día jueves. De preferencia, la tarea 6 encima de, vamos a empezar de la 1, o sea, es decir, la 1 va a ir primero porque fue la primera que hicieron. Entonces, luego la 2 y encima, hasta encima, porque es la última que me van a entregar, va a ir la 6. Entonces, pero si usted por X o Y razón me dice, señor, fíjese que yo le mandé todas las tareas, pero ahorita solo le traigo 2, lo voy a sentir mucho. Yo quiero responsabilidad. Entonces, solo va a tener punteo de 2 de 2 tareas, perdón. Entonces, yo quiero responsabilidad, por favor. Entonces, si usted, por ejemplo, ya hizo sus 4 tareas, porque hoy le envió, o ayer se le envió la número 6, de manera que ya tiene 4 y va a realizar una esta semana, serían 5. Si usted tiene las 5, pues igual va a tener su punteo completo. Entonces, tiene un punteo el que usted lleve todos los trabajos, pero si usted le hace falta alguna tarea, entonces lo va a sentir mucho, esa tarea se le va a anular. Entonces, por favor, quiero responsabilidad, por favor. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Bueno, entonces ahí estamos, chicos. Y si alguno de sus compañeros le pregunta, pues igual esta clase la estoy grabando, díganles que pueden ver el video, o si usted gusta también puede volver a ver el video. Así como hice la semana pasada, subí el video y igual voy a hacer esta semana. Lo voy a subir y ustedes pueden verlo ahí. No hay necesidad de descargarlo, automáticamente le da el link y ahí automáticamente le va a tirar a YouTube. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, chicos. Perdón por decirles, pero lo único que si no les digo, no hacemos las cosas, entonces necesito que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, entonces acá, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje. Esta semana vamos a trabajar lo que son los textos prescriptivos. Ustedes ya tienen ahí su material o se les envió el tema. Entonces, ¿qué es un texto prescriptivo? Dice que estos son textos o pautas o de cómo nosotros podemos realizar alguna actividad. Por ejemplo, puede ser procedimientos o quizás guías que nos sirven para orientar. Entonces, por ejemplo, para orientarnos para hacer una actividad. Por ejemplo, quizás usted compra ¿qué le digo? Un equipo de sonido. ¿Será que la recomendación que vienen o nos dan es que primero leamos que debemos de leer antes de empezar a utilizar nuestro equipo de sonido? Chicos, que leamos las instrucciones. Entonces, porque resulta que si no leemos las instrucciones, nosotros no vamos a saber cómo hacer la actividad. ¿Sí? Entonces acá, eso es lo que trata de hacer el texto prescriptivo, es decir, da instrucciones o guías de cómo nosotros podemos hacer determinada actividad. Bueno, entonces acá los textos prescriptivos dice que comunican una obligación, pero a diferencia de los textos persuasivos, dice que los textos
Prescriptivos son textos de instrucción, es decir, que dan instrucciones y que de cómo actuar o cómo hacer que funcione una cosa. Entonces, acá nosotros vamos a ir realizando, por ejemplo, o leyendo nuestro instructivo acorde a cómo vamos a utilizar dicho equipo de sonido. Entonces, pero si por ejemplo dice, en las instrucciones dice, bueno, debe de conectar el equipo de sonido media hora, por ejemplo, si fuera una de las instrucciones, pero usted no leyó el instructivo y solo las ansias, ahí sí que tenía ansias de encender su equipo de sonido, probarlo, lo que hizo usted fue encenderlo a la primera, pero decía en el instructivo que había que encenderlo, o perdón, conectarlo media hora antes de encenderlo. Entonces, ¿será que seguimos las instrucciones? Hola, ¿están ahí o ya solo estoy acá? Bueno, entonces acá no seguimos las instrucciones, entonces acá se evidencia que nosotros no, no llevamos nuestra, al pie de la letra, nuestro instructivo. Chicos, ¿aún están ahí o ya no? Pregunta. Sí, señor. Sí, Ah, vaya, señor. Señor. gracias. Bueno, ahora el texto prescriptivo dice que este nos sirve de cómo nosotros debemos de hacer o manejarlo para poder llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, dice que una de las características es las instrucciones, dice, por ejemplo, de que debemos de respetar ciertas instrucciones, por ejemplo, el semáforo. Si usted no respeta el semáforo, ¿qué pasa? Cuando está en rojo y usted decide cruzar en ese momento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar? Que lo va a atropellar un automóvil. Eso podría pasar. Entonces acá, por ejemplo, dice que estos también pueden ponerse en práctica en lo que son leyes, también en cuando usted le da una receta de cómo hacer una comida. Entonces usted le dan, por ejemplo, los ingredientes, el nombre de la receta para empezar. Luego, después del nombre de la receta, los ingredientes, qué ingredientes lleva, quizás también puede ir para cuántas personas le dieron la receta. Otra cosa también que puede ir, quizás el procedimiento, es decir, cómo se hace. Primero se calienta, luego se escurre. Entonces ahí se va explicando cuál es el procedimiento adecuado para poder llevar a cabo nuestra receta. Bueno, entonces para la tarea, dice, hacer un mapa conceptual creativo pintado como el ejemplo. Entonces aquí está el ejemplo. Luego, escribir por lo menos 10 reglas o normas que debe de cumplir una persona. A ver, ¿alguien me podría decir un ejemplo? ¿Alguna norma que nosotros debamos de cumplir cuando vayamos en la calle? Chicos. Bueno, una norma podría ser que usted, por ejemplo, ahorita es obligatorio, aunque no todas las personas lo cumplen, portar la mascarilla. Por ejemplo, si usted quiere ir a entrar, quizás en la calle usted va sin mascarilla, no respeta, ¿verdad? Pero si usted quiere entrar, por ejemplo, al centro de salud, quiere ir a pesarse, por ejemplo, ahí no lo van a dejar entrar si usted no lleva mascarilla. Entonces, esa es una norma o regla que nosotros debemos de cumplir. Otra sería, por ejemplo, no fumar en un lugar donde esté prohibido. Entonces, esa sería otra norma. Otra sería, si prohibido estacionarse. Es otra, donde por ejemplo, si usted se estaciona, puede ser que le pinche la llanta o le ponga un cepo a su automóvil. Entonces eso podría pasar.
¿sí? Entonces, acá, estamos claros acá con lo de escribir por lo menos 10 reglas o normas, chicos, Sí, señor. ¿sí? señor. Bueno, entonces ahora, Sí. ahora acá dice hacer un anuncio persuasivo. Luego les voy a explicar en qué consiste esto del anuncio persuasivo. Luego escribir una receta de cocina, escribir una ley. Por ejemplo, en la ley, alguien me decía, señor, la ley seca. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la ley seca? ¿Alguien me podría decir qué es la ley seca? Que no puede tomar. Sí, que no pueden tomar alcohol, porque tomar agua sí, pero ahora alcohol no. Hay determinado, por ejemplo, determinado horario que las personas no deben de tomar alcohol. Por ejemplo, ahorita creo, si no estoy mal, a las 9 o 10 de la noche las personas que se les encuentre o vendiendo alcohol o consumiendo alcohol, los llevan a la cárcel. Entonces, esa es una regla de la ley seca. Otra sería, por ejemplo, una regla o ley sería acerca de derecho a la vida. Todos, ¿será que solo unos tienen derecho a la vida y otros no? Pregunta. No, señor. ¿No todos tienen derecho a la vida? Hola. Sí, señor. Sí, todos tenemos derecho a la vida. Ahí sí que dice que ese artículo está en la Constitución Política de la República. Acá sí, por ejemplo, desde que el niño está lo concibieron, es decir, desde que está en el estómago o la barriga de la mamá, ya tiene derecho a la vida. Media vez él esté ahí en la barriga de la mamá, ya tiene derecho. Entonces, no porque va a decir, es que es un feto, ya me puedo deshacer de él, no. Ya es un ser humano, entonces hay que respetar la vida de este ser humano. Entonces acá, cuando hablamos de reglas, normas, hay que cumplirlas, entonces hay que hacer y cumplir esto. ¿Alguna duda con esa tarea? No, señor. Bueno, ahora acá dice escribir una receta. Entonces, en la receta vamos a escribir, por ejemplo, el título de la receta, es decir, cuál es la receta. Luego también vamos a escribir lo que es cuáles son los ingredientes y el procedimiento para hacer dicha receta. Luego, vamos a escribir también una ley, es decir, una ley que usted sepa, o quizás puede ir también a la Constitución de la República, si usted no se sabe ninguna ley, entonces puede ir ahí. Bueno, luego entonces les decía hacer el mapa en este estilo, acá, y esta semana corresponde hacer la I y la J. Bueno, entonces en esto, pero ahorita vamos a trabajar con algo, ahorita les digo dónde lo quiero. Voy a dejar de compartir un momento. Entonces, permiten un momento, ¿sí? Bueno, ven mi pantalla, chicos, de nuevo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a poner atención, por favor. Hola, ¿qué tal, alumnos? El día de hoy les voy a exponer qué son los textos persuasivos. Es un tema que viene integrado en la materia de taller de lectura y redacción 2 y que fomenta en este caso el conocimiento. Primeramente, ¿qué son los textos
persuasivos. Los textos persuasivos son textos que tratan de convencer, persuadir, incitar e influir al lector con la intención de implantar la opinión del emisor en el receptor a través de un discurso argumentativo. Ejemplo, el intentar vender algunos productos, servicios, ideologías, posturas políticas. ¿Cuáles son las características de estos textos? Número 1, convencer y seducir al lector. Número 2, utilización de recursos persuasivos. Mantienen una fuerte argumentación, son textos muy atractivos, además que implementa el uso de verbos en el imperativo, es decir, fomentan a la acción. Además de el uso de adjetivos. En ese sentido, estos tienen una estructura externa y esta estructura externa se refiere a la impresión visual que causa el escrito, es decir, a la forma que se eligen, distribuyen y se acomodan las palabras para lograr que el objetivo de comunicación se cumpla. No olvidemos que el objetivo es convencer, influir, incitar al receptor. Aquí se presentan 3 elementos esenciales dentro de esta estructura externa. Número 1, presentación. Esta se refiere a la tipografía, es decir, a los diferentes tipos y tamaños de letras que se emplean, además de fotografías, dibujos o grabados que se añaden en el texto para enriquecerlo, e incluso el color que se le imprime. En ese sentido, aquí tenemos algunas imágenes que demuestran esas cualidades, esas características, al uso diferente del tipo de letra, al tamaño de la letra, al uso del color, al uso de la imagen, además de la distribución de todo el texto en este tipo de alguna manera, textos. Número 2, organización textual. Esta la comprenderemos a través de 3 características esenciales. Número 1, es que pueden estar escritos en prosa. Número 2, pueden estar redactados en párrafos coherentes. Y número 3, pueden estar distribuidos en columnas. El ejemplo más claro es los artículos de opinión que en este caso algunos periodistas redactan en algunos periódicos y que demuestran estas cualidades, ¿no? En ese sentido, también como número 3 tenemos los medios paralingüísticos. Estas son las palabras o expresiones que se resaltan dentro del texto para llamar la atención. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Cómete un Snickers. Es una frase muy peculiar de este producto. Destapa la felicidad con Coca-Cola. Nuevamente, es una frase que le da identidad en este caso al producto. Pero también no olvidemos que un elemento paralingüístico puede ser gráfico, puede ser una figura, puede ser una foto, puede ser un diagrama. Además, también debemos de entender que tiene una estructura interna este tipo de textos, y esta se refiere al contenido de los mensajes que se vierten en los textos persuasivos y también a la forma en que se emplean. Y en ese sentido también tienen 3 elementos esenciales que le integran. Número 1, la distribución del texto. Es decir, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Número 2, utilizan marcas discursivas. Estas son expresiones o frases a las que recurre el emisor para exponer su criterio o bien el de la empresa a la cual representan. Tienen un enfoque o carácter subjetivo. Aquí algunos ejemplos. Solito nada me sabe igual. Es una frase muy peculiar de la empresa McCormick. La vida necesita sabor con Sabritas. Es una frase que le da identidad a este producto. Pero igual debemos de saber que este tipo de frases se encuentran en otro tipo de discursos. Por ejemplo, en el discurso político. Ejemplo, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Es una frase que utilizó Enrique Peña Nieto en su gobierno precisamente para identificar sus manejos, en este caso, sus manejos de su política. Número 3, propiedades textuales. Estas propiedades textuales se refieren a 3. Número 1, a la coherencia. Y la coherencia consiste en relacionar cada una de las partes para no perder
perder el orden de las ideas, lo cual se logra mediante el empleo correcto de conectores, conjunciones, preposiciones, frases adverbiales y pronombres. Número 2. Cohesión. Se refiere a que todo texto debe presentar unidad temática. Esto quiere decir que hable de un solo tema. Número 3. Adecuación. Un escrito es adecuado cuando emplea un lenguaje preciso, es decir, las palabras apropiadas, la sintaxis correcta, una buena ortografía y los datos necesarios para cumplir con la intención comunicativa del enunciador. Y, en suma, estas son las características más importantes. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, alumnos? El día de hoy. Bueno, entonces aquí pudimos visualizar este video acerca de los textos persuasivos. ¿Por qué les mostré esto? Porque resulta que vamos a trabajar ya se dieron cuenta que van a trabajar un texto persuasivo. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces acá hacer un anuncio persuasivo. Entonces, cuando hablamos de un anuncio persuasivo, lograron ver que es persuadir, es tratar de convencer a alguien del producto o quizás que ustedes están vendiendo o quizás también que cambie la forma de pensar esa persona. Por ejemplo, vengo yo, creo que me regalaron esta galleta, entonces aquí, vengo, perdón, y les digo, jóvenes, buenos días o buenas tardes. En esta tarde yo vengo anunciándole esta rica galleta. Pues fíjense que esta es buenísima para ustedes porque esta trae vitaminas que les van a ayudar para el crecimiento y también les favorece, no les sale ninguna... no produce acné, ni espinillas, ni nada. Y al contrario, usted se va a beneficiar de esta. Es muy rica y aparte es muy económica. Usted la puede consumir una diaria y esto le va a ayudar demasiado. ¿Será que si yo vengo y les digo esto, ustedes van a querer comprar esto? Pregunta. Sí. Claro que Sí, señor. sí. Sí, entonces acá lo que vamos a hacer es un anuncio persuasivo, es decir, donde usted venga y consuma un producto. Creo que esto lo vieron ahí en el video, ¿verdad? Si tienes hambre, cómete un Snickers. O sea, aquí estamos promocionando Snickers. Entonces, acá usted puede hacer su dibujo, no necesariamente que usted vaya a internet y copie uno y que solo lo imprima y ya me lo mandó, no, sino que usted lo dibuje y que usted crea, por ejemplo, su eslogan. El eslogan es esto: no eres tú cuando tienes hambre, dice. Ese es el eslogan de Snickers. O cómete el mundo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos de texto prescriptivo, entonces acá mire, acaso que este es persuasivo. ¿Por qué? Porque resulta que este señor está tratando de convencer a toda la gente que está acaparada para que ya sea que compren el producto que él está vendiendo o tratándolos de convencer de que deben de hacer lo que él dice. Entonces acá, eso es lo que trata de hacer el texto persuasivo. Entonces ustedes van a hacer un anuncio de persuasión, es decir, de que compren o puedan consumir lo que usted va a vender. Por ejemplo, si vamos a un anuncio de una bebida, por ejemplo, usted, ¿por qué deben de beber ese producto? Y así, es rica, es natural, usted le escribe lo que usted quiera. ¿Alguna duda con esa tarea, chicos? No, señor. ¿No? No, señor. Bueno, gracias, ya saben. Entonces acá está, gracias por su atención. Entonces, la tarea está allí en las hojitas. Quiero que lean bien, traten de leer bien. Si tienen alguna duda, ahí estoy para servirles, pero lean, chicos. Otra cosa,
Fíjense que el otro viernes nos vamos a reunir, pero yo quiero hacer algo especial con ustedes. Pero quisiera que estuvieran todos, porque, ¿por qué razón? Porque resulta que quiero hacer una actividad donde ustedes, por ejemplo, tengan la oportunidad de ver, por ejemplo, qué, qué carrera le gustaría estudiar. ¿O todos ya tienen decidido qué carrera van a estudiar el siguiente año? Yo todavía no. Bueno, vean pues. De repente usted dice, ay, yo quiero ser secretaria bilingüe, así, pero le va pésimo en inglés. ¿Será que va a ser una buena opción secretariado bilingüe? No, señor. No, no va a ser buena opción seguir estudiando esa carrera. Entonces, igual dice, ay, Dios, yo odio contabilidad, no me gusta contabilidad. Resulta que se mete a estudiar perito contador. Entonces, va a ser como que lo contrario. Al igual que si estudia también administración de empresas, es una carrera donde sí también llevan varias clases de contabilidades, entonces es una carrera similar a perito contador. Entonces, quiero hacer una actividad con ustedes y me gustaría que estuvieran varios, más de lo que están presentes. Felicito a los que han estado siempre constantes y vean, este es un buen ejercicio para que cuando usted vaya a estudiar a Coatepec, que usted ya no tenga ningún inconveniente y ya le va a costar menos. Pero traten ustedes de hacer todo lo posible de estar. Primero Dios, el día viernes nos reunimos a las 6 de la tarde, ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, eh, el día jueves me hacen favor de llevar sus tareas, las 5 tareas, eso ya lo había explicado al inicio, entonces me hacen el favor. No sé si hay alguna duda al respecto, que el tiempo casi ya nos está terminando. Señor, el horario de ir a entregar esa de las 2 para las 3 o De 2 a 3 de preferencia. de 2 a 3. Sí, Ah, de 2 a 3. gracias. Ajá. Entonces ya saben, si yo no les estoy pidiendo un portafolio, en un folder lo puede llevar, pero que vaya perforado en orden. Primero la tarea, perdón, encima, ahí sí que acá no tengo un folder en la mano. Por ejemplo, saben que aquí una guía les voy a mostrar. Digamos que acá, esta es el folder. Entonces, la tarea que va a ir acá al inicio va a ser la número 6. ¿Por qué? Porque esta es la última que me va a entregar. Si no me la envían, pues igual no hay problema si no me la envían por WhatsApp, pero sí necesito que me lleven las 5 tareas, es decir, la 1, 3, 4, 5 y la número 6, por favor. Entonces, cualquier duda, ahí estoy a la orden, me pueden llamar o escribir sin ningún inconveniente, yo los atiendo. O si usted gusta ver el video de nuevo, yo lo voy a subir. Entonces, como lo hice la semana pasada, entonces me dio mucho, mucho gusto haberlos saludado. Síganse cuidando y cuídense mucho. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, se les extraña, pero igual, aunque sea de esta manera, los puedo saludar. De todas formas, nos vemos, nos seguimos viendo la otra semana, primero Dios. ¿Sí? Entonces, se cuidan, chicos. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Y si alguien no anotó su asistencia, pues aún lo puede hacer porque ahorita voy a guardar la asistencia, por favor. ¿Alguien de los que están presentes, alguien no se anotó? Chicos, todo que el tiempo ya se me va. Bueno, entonces fue un gusto. Se cuidan. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Adiós, señor. Adiós, Gaby. Se cuida, mamita. Adiós, Siri. Yo, Señor. señor. Adiós, Omar. Feliz Que les vaya noche. bien. Gracias igualmente. Adiós, Adiós, Verónica. señor. Adiós, Alejandro. Adiós, Germán Giovanni. Siri, Verónica. Helen. Se cuidan mucho.